En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos hecho varias conferencias, varias charlas sobre Monseigneur Lefebvre, porque este año nuestra Fraternidad San Pío X cumple 50 años de su fundación, fundada el 1 de noviembre del año 1970 por el señor obispo de Suiza, de Friburgo, Ginebra, Lausanne, Monseñor François Charrier. Y 50 años después, gracias a Dios, esta hermandad sacerdotal, fraternidad sacerdotal, dio más de 1000 sacerdotes a la Iglesia Católica, está en los 5 continentes, tiene 6 seminarios, no sé cuántos prioratos, cuántos conventos, está trabajando en unos 60 países al menos, presente en unos 35, y gracias a Dios tenemos también monjas, religiosos, los hermanos de la fraternidad, las hermanas, las oblatas, que son monjas que entraron un poco más tarde, más adultas, es otro tipo de monjas, un régimen un poco más fácil. Y también tenemos varias congregaciones, amigos, amigas de monjes, de benedictinos, franciscanos, dominicos, de monjas, igual de monjas benedictinas, franciscanas, dominicas que tienen escuelas. Y gracias a Dios, una buena cantidad de católicos aprovecha de lo que se hace. Sin embargo, cuando uno habla de Monseigneur Lefebvre, los hijos amados de la Iglesia, los católicos que aman a la Iglesia, sacan las uñas pensando que Monseigneur Lefebvre es un enemigo de la Iglesia, que es el desobediente, que es lo que no es, en lo concreto. Si fuera lo que piensan, Monseigneur Lefebvre tendría razón. Y bien, gracias a Dios no es así, Hasta el año 1962, el 99% de los católicos era lefebrista, de un cierto modo, si me permiten esta comparación. Es decir, hacían, creían, defendían, propagaban lo que Monseigneur Lefebvre ha propagado, defendido y comunicado. Ahora, curiosamente, lo que la Iglesia durante, casi 2000 años hizo, ya está mal, y lo que se hizo de los años 62 por acá, con el Concilio Vaticano II, ese es católico. Bien, la historia todavía no dijo su última palabra, y por desgracia, los últimos 50 años, 60 años de la historia de la Iglesia no es una época gloriosa. Toda persona que realmente tiene conciencia de conocer un poco la historia, de conocer la situación, no andamos bien, al contrario, andamos bastante mal, muy mal. Ahora, ¿por qué andamos mal? Porque hubo cambios, y estos cambios son obra de la Iglesia o son obra de unos grupos muy bien organizados, pero con fines que no son fines católicos. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo estos cambios? Claro, el Papa Pablo VI firmó, es verdad, pero realmente los que lo rodeaban, los que lo ayudaban, los que redactaron los esquemas del concilio, los que hicieron los cambios después, los aplicaron, realmente eran católicos, realmente tenían espíritu católico, realmente eran hijos fieles de la Iglesia. Los que estudian un poco la historia se dan cuenta que hay problemas. Por ejemplo, tengo aquí en mi mano este libro. Quiero que miren el título, vale la pena. Roberto de Mattei, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita. Vale oro este libro. Pueden encontrarlo en español, en italiano, en varios idiomas.
y vale oro. Roberto de Mattei, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita, profesor de la Universidad Europea de Roma y presidente de la Fundación Histórica Lepanto. Todavía vive, y les aconsejo de buscar en internet Roberto de Mattei, 2T, en YouTube está dando charlas, conferencias, se explica, es un historiador actual que nos explica qué pasó, realmente vale oro su libro. También hay otro libro de un autor inglés ya fallecido, pero en su tiempo fue muy famoso, Michael Davies se escribe. Aquí tengo este libro, La Réforme liturgique anglicane, en francés. Él escribe en inglés, tiene libros traducidos en español también. Él pasó prácticamente su vida estudiando, analizando el fondo, lo que pasó después del concilio. Entonces, cuando hablamos de Monseigneur Lefebvre, bien, la gente saca las uñas. Tendría razón si fuera verdad lo que saben los que escucharon de Monseigneur Lefebvre, pero si no saben qué pasó antes, si no ha estudiado a fondo, mire todos esos libros que estoy consultando, realmente quedo espantado de lo que pasó. Pasaron cosas que no son muy católicas, digamos. Entonces, Monseigneur Lefebvre es la voz de 2000 años, la voz al menos de 260 papas, la voz de toda la teología católica, la voz de Roma, la voz de la fe del pueblo católico. Es un obispo que tomó su papel en serio, y que Dios nos libre de necisma ni de rebeldía real. No, hay una legítima resistencia a un concilio pastoral que llevó la Iglesia a la crisis. Por ejemplo, tengo otro libro del cardenal Antonelli. Cardenal Antonelli vale oro. Este Antonelli fue durante años y años, estuvo en el Vaticano, fue miembro de las comisiones preparatorias al concilio, de la reforma litúrgica anterior, durante el concilio, después del concilio, y realmente él escribió un diario. Cada noche escribía sus impresiones de lo que habían hecho durante el día. Uno queda asombrado de lo que dice este cardenal. La materia es amplia, Entonces, antes de empezar, digamos, el asunto, el tema de hoy, Monseigneur Lefebvre y los autores de la reforma litúrgica, pensaba yo hacer hablar a Monseigneur Lefebvre. Tengo aquí sus libros, por ejemplo, La Misa de Siempre, este libro también vale la pena, ténganlo, léanlo, este libro, La Misa de Siempre, vale oro. La primera parte explica la misa tradicional, lo que es la misa, y la segunda parte explica las reformas. Y otro libro del mismo Monseigneur Lefebvre que se llama La Santidad Sacerdotal. La Santidad Sacerdotal también vale oro. Otro libro que se llama El Movimiento Litúrgico, del padre Bonter, estudia a fondo lo que pasó en los últimos siglos, cuestión reforma litúrgica, etc. Si alguien quiere saber un poco más, este libro también vale oro, del padre Ralph M. Wiltgen, El Rin desemboca en el Tíber. Miren este título también, por favor. El Rin desemboca en el Tíber, historia del Vaticano II. Es un sacerdote periodista del concilio, liberal de hecho, pero honesto, daba la palabra a las dos partes. Entonces, cuando hablamos de Monseigneur Lefebvre, dije, los hijos amados de la Iglesia sacan las uñas pensando lo que la propaganda dijo de Monseigneur Lefebvre. Y bien, gracias a Dios, este Lefebvre nunca existió, no existe, no es el Lefebvre real. El Lefebvre real realmente es un hijo amado de la Iglesia, un obispo benemérito de la Iglesia Católica, misionero durante 30 años en África, como dijimos en las charlas anteriores, obispo, arzobispo, delegado apostólico del Papa para 18 países africanos, después miembro de la comisión preparatoria del concilio, superior general de los padres del Espíritu Santo, de su congregación, presidente de la ala tradicional, conservadora, como dirían hoy, del Concilio Vaticano II, no es cualquiera. Los que no conocen Monseigneur Lefebvre y hablan de él, no son justos.
no son justos y pueden pecar por no informarse correctamente. Monseñor Lefebvre nunca jamás rechazó ni el Papa ni la Iglesia Católica. Se opuso a unas reformas con razón. De hecho, el cardenal Ratzinger mismo dice en su libro Sal de la Tierra, dice, me opuse a una teología que había perdido el norte. ¿Y cómo una teología católica puede perder el norte? Entonces, Monseñor Lefebvre, hoy hablamos acerca de la misa, dije, pensaba hablar Monseñor Lefebvre, pero me di cuenta que la mejor manera de entender Monseñor Lefebvre es hablar de lo que son los cambios de la liturgia, de la misa, de los sacramentos, y por qué Monseñor Lefebvre resistió. Porque si no sabemos quién hizo esos cambios, pensamos que Monseñor Lefebvre se opuso de una manera imprudente, digamos, a lo que hacía la Iglesia. Bien, no. Incluso Vaticano II, el Consejo Vaticano II, nunca jamás dijo de hacer lo que hicieron. Bien, empezamos ahora nuestro tema. Y bien, Monseñor Lefebvre dice, para mantener la fe, hace falta mantener la misa de siempre. Para mantener la fe, hace falta mantener la misa de siempre, la misa católica, la misa que no tiene ningún influjo de origen protestante. Bien, ¿cuál es el medio para mantener la fe católica? Pregunta Monseñor Lefebvre. Mantener vuestra Santa Misa, que es la piedra fundamental de la Iglesia, pues constituye el tesoro que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cáliz de mi sangre del Nuevo Eterno Testamento. El testamento de nuestro Señor Jesucristo es su sangre derramada por la remisión de los pecados. Conservamos la misa no porque es de rito latino, sino porque encierra exactamente las verdades de la fe. La misa tradicional encierra realmente, explícitamente, las verdades de la fe. Hay misas de otros ritos católicos, orientales, griego, arameo, copto, pero todos ellos contienen las verdades de nuestra fe católica y la proclaman. Tenemos que aferrarnos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón al santo sacrificio de la misa, porque es por este medio por donde alcanzaremos realmente lo que ha hecho por nosotros el amor de Dios. Pues si alguna prueba hay del amor de Dios por nosotros, es claramente nuestro Jesucristo crucificado en la cruz. ¿Qué más podía hacer sino inmolarse en la cruz para redimirnos de nuestros pecados? No podemos abandonar el culto de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea en una sala como esta, daba misa en una sala, que vosotros habéis procurado preparar lo más dignamente posible para reunirnos, vosotros continuáis la Iglesia Católica. Es lo que ya decía San Atanasio a lo que lo criticaban porque quería mantener las tradiciones de los santos padres frente a los herejes arianos que negaban nada menos la divinidad de Cristo. Y bien, San Atanasio decía, vosotros tenéis las iglesias de piedra, pero nosotros tenemos la fe de Pedro. Quedaos con las iglesias de piedra, guardad los templos, pero nosotros guardamos la fe. Es lo que vosotros decís al venir a esta sala y celebrar la misa. ¿Por qué? Porque después de los cambios, bien, aunque no hubo ningún documento oficial que diga la misa tradicional está prohibida, la prohibieron concretamente del año casi 1971 a 2007. En lo concreto, esta misa fue perseguida, rechazada y sus partidarios fueron también perseguidos. Y no es correcto, no es normal. Ahora, esta reforma de la misa, ¿quién la hizo? ¿De dónde viene? ¿Qué influencias tiene? Y bien, antes que saliera el año 69 el nuevo misal, los cardenales Ottaviani y Bacci escribieron al Papa Pablo VI una carta y le presentaron un documento, un estudio profundo
sobre el peligro de la nueva misa y los cambios que iban a hacer. Bien, Cardenal Ottaviani Bacci dice al Papa: Santo Padre, cuidado, este nuevo rito se aleja de un modo impresionante, tanto en su conjunto como en su detalle, de la teología católica de la Santa Misa definida por el Concilio de Trento. Entonces se aleja de una manera impresionante en el conjunto como el detalle de la misa tal cual el Concilio de Trento lo había definido frente a la herejía de Lutero. El Papa un poco se espantó, mandó el estudio a los que estaban haciendo los cambios, y claro, ellos eran como juez y parte analizando, no hay ningún problema. Hicieron unos pequeños cambios y concretamente lo que habían preparado bien entró y para hacer la misa nueva. Ahora, esta misa nueva en el sínodo, si me acuerdo bien, del año 1968, fue rechazada en el sínodo de los obispos. Los obispos en el sínodo dijeron: no placet, no queremos esta misa. 68, 69, la misma sopa llegó y la hicieron pasar. Y por desgracia, el artículo 7 de la Institución General no daba una definición católica de la misa. Hacía de la misa una reunión, y no el santo sacrificio de la misa. Ahora, los autores de esta misa, especialmente el padre Annibale Bugnini, por desgracia, este padre Annibale Bugnini realmente fue un desastre. El año 1962, antes del concilio, todos los secretarios de las comisiones preparatorias fueron reconducidos en sus funciones, menos el padre Bugnini. Y él mismo dice: ¿qué me reprochaban? Me reprochaban de ser modernista, progresista, iconoclasta, destrucción de imágenes santas. Y a pesar de todas las presiones, súplicas de sus amigos, el Papa Juan XXIII dijo: no lo quiero fuera. ¿Por qué? Y porque Juan XXIII no estaba satisfecho del trabajo que la comisión de liturgia había preparado para el concilio. Y tenía razón. Aquí Roberto Di Mattei, en su libro Concilio Vaticano II, en la página 151 dice: si la comisión teológica representaba el bastión de la tradición, la vanguardia del progresismo estaba concentrada en la comisión litúrgica. Entonces, de un lado, el cardenal Ottaviani y los teólogos realmente católicos habían preparado los documentos del concilio, apoyándose de hecho de las peticiones, de las sugerencias de todos los obispados del mundo. Y del otro lado, la única comisión que estaba en la mano de los progresistas, modernistas, era la comunión litúrgica. La comisión estaba presidida por el prefecto de la Congregación de los Ritos, Gaetano Cicognani, tenía como secretario el padre Annibale Bugnini, y también autores en conjunto de la reforma de los libros litúrgicos dirigidos por Pío XII. En esa comisión participaban muchos de las figuras más importantes del movimiento litúrgico: los padres Cipriano Vagaggini, modernista; Bernard Capel, modernista; Bernard Bot, modernista; el abad Antonio Chavase, modernista; Pierre Junel, y también Marie Mort y los padres Andreas Jungmann y Romano Guardiani. Y bien, toda esta playa de autores, por desgracia, estaban del lado moderno, que querían cambiar y finalmente llevarnos del lado más bien de Lutero. Entonces el Papa no estaba satisfecho del trabajo que habían hecho y de hecho eliminó a padre Bugnini, y el 25 de marzo del año 62
L'Osservatore Romano publicó en primera página un artículo firmado Latino Lingua de la Chiesa, Latín Lengua de la Iglesia, que defendía vigorosamente la necesidad que tenía la Iglesia de una lengua universal, inmutable y no vulgar. El artículo desarrollaba de modo amplio y articulado las afirmaciones de San Pío X, según la cual la lengua latina está considerada por derecho la lengua propia de la Iglesia. Entonces, la lengua latina, por derecho propio, es lengua propia de la Iglesia, decía San Pío X, y el Papa Pío XI, en la carta Officiorum Omnium del 1 de agosto del año 22, decía, la Iglesia exige por su propia naturaleza una lengua que sea universal, inmutable, no vulgar, no popular, etc. Entonces aquí Juan 23 además publicó un documento muy importante sobre el estudio del latín. Quería que estudiaran en los seminarios el latín y se dieran incluso los cursos en latín, Veterum Sapientia, la sabiduría de los antiguos. ¿Y qué va a pasar? Bien, los modernistas van a trabajar directa o indirectamente para hacer abortar este documento del Papa y hacer pasar sus ideas. Ahora, estos padres, estos que hicieron los cambios, ¿cómo trabajaron? Y bien, el cardenal Antonelli dice, entonces, algo muy interesante. Aquí aprueban todo lo que se propone la comisión de la liturgia después del concilio. Reflexionar. No debería haber tanta prisa, dice el cardenal, mas los ánimos andan agitados y quieren ir adelante. Queridos hermanos, fabricar, como dijo el Papa Benedicto XVI, fabricar una oficina, una liturgia y poner la firma del Papa, esto no es normal. Nunca la Iglesia ha dicho esto, nunca. La liturgia se recibe. No se da tiempo para reflexionar. Acababa de escribirse el texto ya cuando empezó su examen, sin que uno hubiera tenido tiempo de reflexionar. No debería haber tanta prisa. ¿Y qué prisa tienen? ¿Qué prisa tenían? Esto dice el cardenal Antonelli. Repugna el espíritu demasiado innovador, repugna el tono de las discusiones, demasiado rápido y tumultuario a veces. Repugna que el presidente, el cardenal Lercaro, modernista, no haya hecho hablar a todos, preguntándole a cada uno su parecer. Brevemente, las cosas por hacer son graves. No sé si este es el momento oportuno de hacerlos. Hacer una reforma, el concilio nunca dijo de hacer una nueva misa, pero ok, tenía que traducir unas cosas, una parte de la misa, el inicio de la misa, las lecturas. Esto se pedía, de hecho, bajo el consejo de los modernos, pero aquí dice, las cosas van rápido, las cosas son graves, las cosas por hacer son graves, y no sé si este es el momento oportuno de hacerlas. El mismo cardenal dice, ha sido una sesión constructiva, otra junta, pero no me gusta el espíritu, reina un espíritu de crítica y de intolerancia para con la Santa Sede, que no puede traer nada bueno. Entonces, esta gente, todos amigos del padre Bunini,
porque muerto Juan XXIII, el Papa Pablo VI llamó al expulsado padre Bonini y le dio todo poder, ¿eh? Todo poder le dio realmente, y como a tal punto que un cardenal de la liturgia decía: yo no sirvo aquí, el padre Bonini entra y sale en la oficina del Papa, le hace firmar lo que quiere. Y curiosamente el año, no me acuerdo, 76, por ahí, de un día por otro sacaron Bonini del Vaticano y perdió todos sus puestos otra vez. ¿Qué pasó? Unos lo acusaban de ser masón y otros, según la encuesta que he hecho, bien dicen que desobedeció totalmente el Papa cuando el Papa le pidió de revisar el texto que había preparado sobre liturgia por la doctrina de la fe. El padre Vini desobediente lo hizo imprimir por su cuenta y publicar. Hay dos posibilidades. De todo modo, no importa, masón, no masón, el daño que hizo es enorme, es enorme. Mira lo que dicen los especialistas ahí que están haciendo una misa nueva, reforma de la liturgia, y no olvidemos, la liturgia es el canal de transmisión de la fe. Bien dice: reina un espíritu de crítica y de intolerancia para con la Santa Sede, que no puede traer nada bueno. Y después, una vez que esta gente contrae a la Santa Sede, logra hacer firmar por el Papa, ya es la Iglesia Católica. No, bien astutos, ¿eh? Bien astutos. No, señores, no es la Iglesia. La Iglesia no puede dar algo malo a sus hijos, algo que hace daño a sus hijos. Como una madre no puede cocinar algo que enferma a sus hijos, ¿no? Todo un afán de racionalizar la liturgia. Otro peligro, racionalizar la liturgia aunado a una despreocupación absoluta por la verdadera piedad. Por la liturgia, el alma debe unirse a Dios, aunque uno no conteste, no hable, ni aplaude, ¿no? Es grave todo esto. Hay todo un afán de racionalizar la liturgia aunado a una despreocupación absoluta por la verdadera piedad. Temo que llegue el día en que se haya de decir de todo esto, de esta reforma: accepit liturgia, recesi devocio. Esto es, la liturgia fue bien acogida, pero la devoción se desvaneció. La devoción se desvaneció. La gente ya no sabe qué es misa hoy. El padre Antonelli, hablando de las reuniones que hacían para hacer la reforma litúrgica, dice: Antonelli nota con sorpresa que entre las funciones del sacerdote no se cita su obligación principal de ofrecer el sacrificio, celebrar misa. Entonces, ¿qué es el sacerdote si no ofrece la misa? Gravísimo, es gravísimo todo esto. Por el momento, dice el cardenal, el cuerpo juzgante tiene prisa por ir adelante. Mas el discurso pronunciado por Pablo VI el 19 de abril de 1967 lo fuerza a reflexionar más seriamente al cardenal sobre la responsabilidad de este Papa. Pablo VI dijo que se sentía apesadumbrado que se hacían experimentos caprichosos
Un día todo esto va a ser analizado. Te damos bastantes documentos y bastantes testimonios. También está pasando, a dónde vamos, y que este estado de inestabilidad, de incertidumbre sobre el futuro favorece las arbitrariedades y erosiona cada vez más el respeto sagrado a las leyes litúrgicas. Queridos hermanos, esto lo dice el año 67. Y bien, ¿qué dice? Podría decir muchas cosas, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces aquí dice, esta manera de hacer, esta puerta abierta a los cambios, favorece las arbitrariedades y erosiona cada vez más el respeto sagrado de las leyes litúrgicas. Es grave esto. Ay, Dios mío. Destaca además la animalía de dos organismos de la Santa Sede que se ocupan de la vida litúrgica, la Sagrada Congregación de los Ritos y el Concilio. Eh, el cardenal Antonelli sigue diciendo, bastaba con que cierto número levantara la mano para seguir adelante sin que nadie contara cuántos estaban a favor y cuántos no. Entre tanto, en las discusiones siguientes se apelaba a las aprobaciones pasadas, verificadas mediante votación, sin que a menudo nadie pudiera probar que las referidas votaciones hubieran sido realmente favorables a lo propuesto. Entonces, realmente es indigno esto, es indigno de la Iglesia. Es indigno. En el año 67, Antonelli escribe en su diario, confusión, la confusión no viene de Dios. Nadie posee ya el sentido sagrado y vinculante de la ley litúrgica. Iban a hacer mejorar todo. Y nadie posee ya el sentido sagrado y vinculante de la ley litúrgica. En los proyectos a mayor escala continúa el trabajo de desacralización, que ahora llaman secularización, porque aquí se echa de ver que la cuestión litúrgica se inserta en una problemática mucho más vasta, doctrinal en el fondo. De ahí que la gran crisis sea la crisis de la doctrina tradicional y del magisterio. Bien, queridos hermanos, pienso que no hemos salido de esto. Si no hubieran hecho cambio de la liturgia,
bien, no hubiera pasado lo que está pasando. La liturgia realmente es donde se transmite todo, en bien o en mal, ¿no? El 22 de julio de 68, el cardenal Tonelli participa, el cardenal Benelli sus preocupaciones sobre la cada vez más aberrante reforma litúrgica. Destacaba yo en particular la ley litúrgica, cosas sagradas del concilio. Y bien, no existe ya para muchos. Entonces la ley litúrgica sagrada ya no existe para muchos. Todo el mundo se siente autorizado a hacer lo que quiera. Curioso, ¿no? Todo el mundo se siente autorizado a hacer lo que quiera. Y sin embargo, bajo la presión de los obispos como Monseñor Lefebvre y sus amigos, los 250 tradicionales, bien, el concilio, Sacrosanto Concilio, había dicho, párrafo 22, 3 y 23, dice, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Y bien, hace 50 años, muchos abusos, como dicen, ¿y qué hacen los obispos? ¿Qué hace la Santa Sede? ¿Qué hacen los dirigentes? Curiosamente, cuando se trata de perseguir a los católicos verdaderos, a los que dicen la Santa Tradición, ahí aplican las leyes totalmente. Y cuando se trata de ellos, dejan que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia a la liturgia. No se introduzcan innovaciones, había dicho el concilio, si no lo exige una autoridad verdadera y cierta de la Iglesia, y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Esto había dicho el concilio. Es verdad, este texto fue escrito bajo sugerencia de los obispos tradicionales, pero los astutos redactores modernistas, sin embargo, en caso tal, se puede hacer tal cosa. Entonces, de un lado dicen, de otro lado deshacen. Es grave, pero de todo modo, nosotros reclamamos de este texto, que lo cumplen. También el concilio dijo eso también. ¿Por qué dejan desacralizarse la liturgia? La ley litúrgica, cosa sagrada del concilio, no existe ya para muchos. Todo el mundo se siente autorizado a hacer lo que quiera. La misa sobre todo constituye el punto doloroso. Ahora comienza la acción disgradadora con aspecto a la confesión. En el concilio hay pocos obispos. Otro problema. Los que hicieron los cambios o estuvieron en la junta de los cambios, dice, hay pocos obispos con una preparación litúrgica específica. Poquísimos que sean verdaderos teólogos. Y eso es peligroso. Queridos hermanos, estos liturgistas que hicieron esta liturgia nueva, por desgracia, eran más bien historiadores de la liturgia que teólogos. Es el problema. Mientras que cada punto de la liturgia transmite la teología, transmite la fe. Y eso es peligroso si son solamente historiadores. En la liturgia toda palabra, todo gesto traduce una idea, que es una idea teológica. Dado que hoy día se impugna la teología en su totalidad, las teorías corrientes entre los teólogos vanguardistas, modernistas, se ceban en la fórmula, en el rito, con esta consecuencia gravísima, que la discusión teológica permanece en el alto nivel de los hombres de cultura, pero una vez bajada hasta la fórmula y el rito, lleva camino de divulgarse entre el pueblo. Con otras palabras, las ideas falsas de esos liturgistas, de esos modernistas, una vez que se anida en el texto, en el rito, en la liturgia nueva, bien va a llevarnos a la catástrofe. Y finalmente llega a hablar de una autodemolición de la Iglesia. El mismo Antonelli dice, hablando de los autores de la Reforma, los que hicieron los cambios, los que redactaron la nueva misa, realmente vale oro el testimonio de este cardenal, que no tiene nada que ver con Monseñor Lefebvre, pero lo uso precisamente para que entiendan por qué Monseñor Lefebvre reaccionó como obispo.
Y bien, Antonelli dice, lo más triste es un dato de fondo, una actitud mental, una posición preestablecida. Es decir, que muchos de los que han influido en la reforma, y otros no sienten ningún amor, ninguna veneración por lo que se nos ha transmitido la Iglesia. Entonces, muchos que han influido en la reforma no tienen ninguna veneración, ningún amor, ningún respeto por la misa de todos los siglos, la que hizo la gloria del catolicismo. Desprecian de entrada todo lo que hay en la actualidad. Desprecian. Queridos hermanos, es muy grave esto. Es muy grave. Despreciar de entrada todo lo que hay en la actualidad, es decir, la misa tradicional todavía que estaba en vigor. Hay una mentalidad negativa, injusta, dañina. Y son estos que menosprecian la tradición de todos los siglos que van a hacer firmar al Papa su obra. Y cuando dice, cuidado, esto es peligroso, cállate, es rebelde. No, señores, no es serio esto, hay un problema. Esta mentalidad, dice, es negativa, injusta, dañina. Y por los frutos juzguen el árbol. ¿Qué pasó 50 años después? ¿Y cuál fue la actitud de Pablo VI? Por desgracia, dice el cardenal Antonelli, el Papa Pablo VI está algo de su parte, de los revolucionarios. Abrigarán todas las mejores intenciones, pero con semejante mentalidad se sienten inclinados a demoler y no a restaurar. Entonces, con esta mentalidad de menospreciar, de hecho, faltar el cuarto mandamiento, honrar a tu padre y madre, honrar las tradiciones, todos los santos habían dicho, honrar las tradiciones, lo que los santos nos han comunicado. Y bien, con esta mentalidad se tiene inclinados a demoler, no a restaurar. Dios mío, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia, qué desgracia. El mismo cardenal sigue diciendo, las observaciones del padre Antonelli, cardenal Antonelli, se vuelvan cada vez más serias y preocupadas. Escribe a propósito de la confirmación. Y yo me pregunto, ¿cómo puede darse un parecer sobre cuestiones, algunas gravísimas, con un texto cambiado en el último momento y presentado acto seguido? No es serio, dice el cardenal Antonelli, no es serio. Yo personalmente me pregunto, ¿qué autoridad y qué preparación tenemos nosotros aquí para discutir de cuestiones intricadamente, muy profundas en la teología? ¿Qué autoridad tenemos? ¿Qué preparación tenemos para discutir de cuestiones intricadísimas de teología? 50 años después vemos lo que está pasando. Dios mío, que Dios realmente en su misericordia tenga piedad y misericordia. Bien, cuando estaba por salir, hizo pequeños cambios de adelante. Y bien, todavía ni misales sabían, y bien publicaron que en poco tiempo tienen que ya celebrar la misa moderna en italiano. Entonces, para frenar la acción del prefecto de la fe, el cardenal Ottaviani y Bacci, y bien dice aquí el cardenal Antonelli, dice, hace algunos días el padre Stickler, que va a ser cardenal salesiano, me dijo que el cardenal Ottaviani había preparado una crítica doctrinal al ordo mise, la nueva misa, y a la instrucción
Luego apareció la noticia en los periódicos. Monseñor Laboa me dijo que el Papa había escrito una carta de 2 páginas al cardenal Sepper para que examinara el asunto. El cardenal Sepper, alarmado, había hablado de ello con el cardenal Gut. Y este impresionantísimo había hablado con el padre Bonini. Ay Dios, el Bonini, terrible. Ayer por la mañana me dijo el cardenal Vio, le había escrito hace unos días al padre Bonini que se suspendiera todo lo relativo a la nueva misa. Al menos aquí es un punto favorable. Paren todo esto. La carta la vio Monseñor Laboa. Luego digo, luego se publica de improviso la instrucción. Me dijo ayer Monseñor Laboa que Monseñor Benelli le había dicho al padre Bonini que publicara de inmediato la instrucción sobre la nueva misa para abortar la campaña de prensa del cardenal Ottaviani. Queridos hermanos, cuando algo no es claro, no ir deprisa, no adelante. Santo Ignacio lo dice en Discípulos de Espíritus, cuando uno está en la confusión, en la duda, en el desánimo, bien, no hacer cambios, quedar firme en lo que tenía antes. Y bien, aquí dice, publique rápidamente. A continuación, esta tarde, el 31 de octubre, el comunicado de la Conferencia Episcopal Italiana sobre que el 30 de noviembre se dispondrá de la versión italiana y entrará en vigor en Italia, cosa que la Conferencia Episcopal Italiana había calificado antes de imposible. El bien cardenal saca la conclusión. Cardenal Ottaviani alerta, y en lugar de analizar todo y esperar, bien, ya misa nueva en poco tiempo. Y el cardenal saca la conclusión siguiente: estamos en el reino de la confusión y me desagrada porque las consecuencias serán tristes, dice el cardenal Benelli. Bien, Antonelli tiene razón, tiene realmente razón. Después no habla, dice en la misa se insiste mucho en la idea de la cena, lo que parece redundar en menoscabo de la idea del sacrificio. Ese es el problema. Ese es que hace una cena o un sacrificio, al cual se hace referencia con ambigüedades. Entonces, si hablan de sacrificios con ambigüedades, con palabras equívocas, y mientras que la idea de cena parece frecuente y abiertamente, tampoco ciertas omisiones han servido para aclarar las cosas. Entonces, queridos hermanos, hay problema grave. Esto no es un asunto de gusto, de preferencia, me gusta el latín o no latín. Esto no es un asunto de latín, no, hay un problema, pero problema gravísimo. Hablando del padre Bonini, el autor principal, el arquitecto de toda esta reforma, y sus amigos, por desgracia, bien, el cardenal Tonelli dice, podría decir muchas cosas de este hombre, de Bonini. Debo añadir que siempre ha sido sostenido por Pablo VI, el que fue expulsado por Juan XXIII. Siempre fue sostenido por Pablo VI. No quisiera equivocarme, pero la laguna más notable en el padre Bonini es su falta de formación y de sensibilidad teológica. Un historiador de liturgia no puede fabricar una misa para la Iglesia Católica. Andamos mal por esa razón. No quisiera equivocarme, pero la laguna más notable en el padre Bonini es su falta de formación y de sensibilidad teológica. Tengo la impresión de que se ha concedido mucho, sobre todo en materia de sacramentos, a la mentalidad protestante. Queridos hermanos, el libro de la misa de Pablo VI, de Michael Davis, bien, dice, da 2 páginas de comparaciones entre la misa católica y la misa protestante, o la misa cena protestante. Bien, por desgracia, muchísimas cosas de lo que hoy se hace en la misa actual, bien, es de origen protestante. El primer sacerdote que celebró misa frente al pueblo fue Martín Lutero. Sobre una mesa, voz alta, Lutero falsificó la misa. No es que el padre Bonini creara estas concepciones de origen protestante, ni por pienso, él no las ha creado, pero se ha servido de mucha gente y no sé por qué ha introducido en el trabajo la gente hábil
pero de coloración teológicas progresistas, todos modernistas, de hecho condenados por el Papa Pío XII en Humani Generis y en el Mediator Dei. Entonces, algo pasó. Entonces, se ha concedido mucho a la mentalidad protestante. Hay muchas cosas que tengo la impresión de que se ha concedido mucho, sobre todo en materia de sacramentos, a la mentalidad protestante. Tengo aquí otro libro, el drama litúrgico, y bien da en dos columnas el texto antiguo, texto nuevo. Realmente, casi en todas las páginas hay cambios, hay problemas. Otro problema. Y finalmente, el padre Antonelli habla de una bajada a la fórmula esas ideas y al rito lleva camino de divulgarse entre el pueblo. El pueblo ya no sabe realmente qué es la misa católica. Es una desgracia, desgracia. El Papa Juan Pablo II, el año 81, habló que se habían esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y se ha manipulado la liturgia. ¿Y qué han cambiado? Bien, muchas cosas cambiaron, absolutamente muchas cosas fueron cambiadas. Algo muy interesante, digamos, vamos a ver, y bien, cambiaron lo que es el ofertorio, que decía que la misa es un sacrificio. Después del sermón, toma la hostia, el rito tradicional, mira la cruz y dice: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, y por todos los fieles aquí presentes, y por todos los cristianos vivos y difuntos, a fin que a ellos sirva para la salvación eterna. Y bien, esta oración fue totalmente eliminada, y en su lugar pusieron una oración que absolutamente los protestantes pueden aceptar. Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra de trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad para que se haga pan de vida. ¿Por qué este cambio? Porque en la oración tradicional dice que es un sacrificio que están ofreciendo. ¿Qué había dicho Lutero acerca de la misa? Bien, Lutero había dicho: cuando la misa sea abolida, pienso que habremos abolido el papado, pues sobre la misa, como sobre una roca, se apoya el papado entero, con sus monasterios, sus obispos, sus colegios, sus altares, sus ministros y doctrina. Todo eso se derrumbará cuando se derrumbe su misa sacrílega y abominable, dice Martín Lutero. Y bien, esto lo dice en su libro Contra Henricum Regem Angliae, contra Enrique VIII de Inglaterra, Opera Omnia de Lutero, tomo 10, página 220, del año 1522. ¿Y qué dice el mismo Lutero acerca del ofertorio, de la misa? La misa, dice Lutero, no es un sacrificio o la acción de un sacrificador. Mirámosla como sacramento, como testamento. Llamémosla bendición, Eucaristía, memoria del Señor. Pero no misa, no sacrificio. El sacramento no ha sido instituido para que se haga de él un sacrificio expiatorio. Y ahí está el problema. La misa católica es un sacrificio expiatorio. Expía nuestros pecados. Propiciatorio también. Hace Dios obrar a nosotros. La misa, dice el Santo Sacramento, no ha sido instituido para que se haga de él un sacrificio expiatorio, sino para que sirva para despertar en nosotros la fe, para reconfortar las conciencias
La misa no es un sacrificio ofrecido por otros, estén vivos y muertos. Es una herejía esto, a fin de borrar sus pecados. Sino, la misa es una comunión en la cual sacerdotes fieles reciben el sacramento, cada uno para sí mismo. Es un error manifiesto e impío ofrecer o aplicar la misa por los pecados, en calidad de satisfacción o a favor de los difuntos, dice Martín Lutero. Y que los hermanos han tocado a estas cosas. La supresión del ofertorio de la misa tradicional no es cualquier cosa. Fue una feroz amputación litúrgica que se hizo pasar por reformas. Sí, estas reformas fue una feroz amputación litúrgica que se hacen pasar por reformas. Es un problema. Entonces, Monseñor Lefebvre no resistió así porque le gustaba o no le gustaba o por capricho. No, hay un problema. Los anglicanos eran católicos antes de su cisma. Los luteranos eran católicos. Todos los protestantes eran católicos. ¿Qué pasó? Bien, al inicio tenían la misa católica. La cambiaron poco a poco. La cambiaron. Y después, ¿qué pasó? Bien, perdieron la fe. Mire lo que dice aquí los cambios que hizo Lutero, por ejemplo. Lutero atacó sobre todo el ofertorio que suprimió y el canon que modificó considerablemente. Conservó la estructura general de la misa, pero borrando hábilmente lo esencial. En la Navidad de 1521, el culto luterano se presentaba así: confiteor, yo pecador, introito, Kyrie, gloria, epístola, evangelio, predicación, ningún ofertorio, santos, relato en voz alta y lengua vernácula de la institución de la cena, comunión bajo las dos especies y en la mano, sin necesidad de confesarse antes. Agnus Dei, bendicamus Domino, y el latín se fue desapareciendo poco a poco. Bien, esto que había hecho Lutero. Gracias a Dios no hemos llegado a tanto. Hay todavía en la iglesia gente que celebra con fe católica a pesar de todo, pero tienen un instrumento en su mano que no es lo que todos los santos han tenido. Si queremos salir de la crisis, la solución sería regresar a lo que siempre la iglesia se hizo. Podríamos decir muchas cosas acerca de esto. Casi no hablemos en Lefebvre. ¿Por qué? Porque es bueno saber contra qué reaccionamos en Lefebvre, en lugar de atacarlo. Mire lo que dice aquí Monseñor Lefebvre. Dice: tenía una convicción profunda que nadie habría podido arrancarme, de que para salvar a la iglesia, para continuar la iglesia, era necesario formar sacerdotes, santos sacerdotes, verdaderos sacerdotes, pero con la misa de todos los santos. Los que tienen este libro de Monseñor Lefebvre, la biografía, les aconsejo tenerlo, leerlo, vale la pena para conocer este santo obispo. Es algo serio esto. Y si queremos continuar la iglesia, bien, tenemos que seguir las huellas de todos los santos. Dije, podría decir muchas otras cosas. De hecho, reconocen los autores de la Reforma, los ayudantes, los que han preparado el camino, también el padre Bunini, bien, reconocen que la misa tradicional ya no existe. Por ejemplo, el padre Joseph Gelino, jesuita, bien, dice: si la forma cambia, el rito cambia. Si un simple elemento es cambiado, la significación del todo es cambiada. Dejen aquellos que gustan de la misa solemne en latín, que le recuerdan si pueden. Déjenlos que la comparen con la misa que tenemos ahora, la nueva. No solo las palabras, las melodías y algunos de los gestos son diferentes. La verdad es que, y mire lo que dice este señor, partidario de los cambios, la verdad es que es una liturgia diferente de la misa. En francés dice: c'est une autre liturgie de la messe. Es otra liturgia de la misa. Esto es necesario decirlo sin ambigüedad, al menos tiene la honestidad de decir la verdad. Es necesario decir, es otra liturgia. El rito romano, como lo conocíamos, ya no existe.
El rito, esa es la misa tradicional de todos los siglos, ya no existe. Fue destruido, y le destruí, fue destruido. Algunas paredes del antiguo edificio cayeron, mientras otras han cambiado su apariencia al grado que parecen hoy una ruina o subestructura parcial de un edificio diferente, dice este padre Gelino, que pareció mucho en esos cambios. El otro padre de los expertos, el padre Henri Denis, ha escrito en su libro, publicado en el 77, decir que todo ha sido cambiado es bastante simple para ser honestos sobre lo que sucedió. En algunos de los debates con los tradicionalistas se ha aceptado la práctica de decir que nada había cambiado. Sería mucho mejor tener la valentía de admitir que la Iglesia hizo importantes modificaciones y que tuvo buenas razones para hacerlas. ¿Por qué no reconocer que la religión ha cambiado? ¿Por qué no reconocer que la religión ha cambiado? Y también el año 68, otro liturgista de reputación internacional, el padre Louis Boyer, dice, los cambios no es cualquier cosa. La liturgia católica fue abolida bajo el pretexto de hacerla más aceptable a las masas secularizadas, paganizadas, pero en realidad se trataba de adecuarla a las bufonerías a las que fueron inducidas a usar las órdenes religiosas por encima del clero, lo que hicieran o no. No hizo falta esperar mucho el resultado. La repentina declinación de la práctica religiosa, la caída de la práctica religiosa, una variación entre el 20 y 40% entre aquellos que eran practicantes católicos. Bien, se perdieron apenas 2-3 años después de los cambios, 20, 30, 40% de la gente, bien, se retiró de la iglesia. En Francia, ayer mismo escuché una conferencia en francés, dicen que entre 1 y 2% de practicantes, mientras que en esta época eran 35 a 40% los católicos de Francia. Entonces, algo pasó y atacar Monseñor Lefebvre porque no siguió las cosas, no es serio. Que hermanos, los que aman la iglesia, sepan qué pasó, estudien, y que no vengan a decir que el Papa afirmó no hay problema. Sí hay problema, sí hay problema, y que nadie diga lo que la iglesia nunca dijo. La iglesia nunca dijo que todo lo que hace el Papa es infalible. Es mentira esto. La iglesia nunca dijo. Por ejemplo, en este catecismo tradicional, de hecho, cuando se reclamaba totalmente la infalibilidad papal, el párrafo 200 del catecismo del Papa San Pío X dice, ¿cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible solo cuando, en calidad del pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia universal. Aquí son unos cambios para mejorar, y bien, por desgracia, los frutos no son de los mejores. Podríamos decir más cosas, el Papa Benedicto, en su libro Mi Vida, dice, estoy convencido que los cambios litúrgicos nos hicieron mucho daño, y es verdad, nos hicieron mucho daño, eso lo dice en su libro Mi Vida, y también reconoce que estamos en un invierno riguroso en su libro Sal de la Tierra. Y finalmente el profesor Berger, insiste en que estos cambios fueron un error desde el punto de vista sociológico. Si un sociólogo completamente malicioso se hubiera decidido en dañar a la comunidad católica, tanto como sea posible, habría sido un consejero de la Iglesia, no podría haber hecho mejor. Entonces, si un malicioso hubiera querido destruir la Iglesia desde dentro, no hubiera hecho mejor que el de aconsejar los cambios que han hecho. Y el cardenal König de Viena, que tuvo también mucho que ver en los cambios y después, dijo
se ha escuchado a los observadores no católicos, protestantes, ortodoxos, se valorizó lo que dijeron y se plasmó en los textos. De hecho, 6 pastores protestantes también estuvieron presentes durante estos cambios de la liturgia. Entonces, queridos hermanos, la situación sí es complicada. Dejemos de atacar al pobre Monseñor Lefebvre porque dijo, cuidado, vamos a la ruina. No, él hizo su deber. Y si es el Jeremías que Dios ha escogido para defender a su iglesia, ni modo, sufrió las consecuencias, pero todavía la iglesia no dijo, la iglesia y la historia no dijeron sus últimas palabras. El Papa Pablo VI había reconocido en su tiempo que el humo de Satanás había penetrado en la iglesia y la iglesia estaba en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie ha dado después del concilio. La iglesia está estrictamente golpeándose a sí mismo. ¿Sí? Y el obispo que la crisis modernista del año 1907, condenada por San Pío X y calificada cloaca de las herejías. Esta convicción mía es compartida por otros muchos, que sea aún más grave que la crisis protestante. Hay personas muy autorizadas que también lo afirman. Entonces, queridos hermanos, amar la iglesia es amar la fe de la iglesia. Y si hay problemas, si gente condenada por los papas anteriores se juntó, trabajó bajo del agua, trabajó como sociedad clandestina para influir en la iglesia y hacer pasar sus ideas por doctrina católica, y bien, ni modo, tenemos que ser conscientes que pasó esto. Y es humildad y verdad de reconocer la realidad de las cosas. Entonces, decir, cállense, tenemos que seguir, obedecer, bien, esto no es obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque como dijo Monseñor Lefebvre, la iglesia no puede intoxicar a sus hijos. La iglesia no puede impulsar a los católicos a la apostasía, a la indiferencia, al relativismo. Termino con una cita de otro autor muy interesante, La iglesia ocupada. Miren este título también, muy interesante. La iglesia ocupada del profesor Jacques Plon-Cardassac, un autor francés que dice esto: si se llega a demostrar que todas las novedades que confunden hoy a la iglesia no son más que antiguos errores, todas las novedades actuales no son más que antiguos errores constantemente condenados por Roma, se podrá sacar la conclusión que la iglesia en este final del siglo XX está ocupada por una secta extranjera de la misma forma que un país puede estar ocupado por un ejército enemigo. La iglesia está ocupada por una secta extranjera o ideas extranjeras de la misma forma que un país puede estar ocupado por ejército enemigo. El fin de esta obra es llevar a cabo esa demostración para la tranquilidad de las almas inquietas y para llegar a una más justa apreciación de los hombres y de las cosas. Que Dios en su misericordia, por la intercesión de todos los santos, y bien, ayude a todos los católicos de buena voluntad a rezar, a pedir, a suplicar al cielo, a hacer penitencia, limosna, ayuno y estudiar la historia de la iglesia y estudiar la doctrina de la iglesia en los documentos antiguos antes del influjo liberal modernista para saber qué es la fe católica. Porque hoy muchos dicen católicos y absolutamente hacen el contrario de lo que dice la fe católica. Entonces,
Y acerca de Monseigneur Lefebvre, bien, la iglesia liberada, como el tiempo del arrianismo, de estas ideas falsas, y bien, hará un juicio en forma sobre ese santo obispo y lo felicitará de haber mantenido intacto todo el depósito de la fe y la herencia católica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.